Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Miguel Ángel, que tiene un peculiar nombre en redes sociales, en YouTube, donde le conocemos ya, que es Mask, que son, imagino, sus iniciales, y que hoy nos ha pedido un vídeo muy especial, creo que para él y para mí también. Por supuesto, vamos a empezar dándole las gracias por haber solicitado este vídeo a la revista Acción. Ya sabéis que aquí abajo tenéis las instrucciones, y si no veis las instrucciones dentro de la descripción del vídeo, vais a ver aquí seguramente un faldón, un banner que irá pasando y que os recordará que abajo, en la descripción, vienen las instrucciones. Así que no dudéis, ahí os informan de cómo y cuándo podéis solicitar estas videocríticas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por ello. En segundo lugar, y no por ello menos importante, por haber confiado en mí para hacer este vídeo. Yo creo que en este caso nuestro querido amigo Miguel Ángel lo ha hecho a sabiendas de mi afición y mi no fanatismo, porque nunca he sido fanático, pero sí me considero un seguidor de la carrera de la persona de la que vamos a hablar hoy, porque no vamos a hacer un vídeo al uso, no vamos a hablar de una película, pero sí vamos a analizar una carrera. Y no es una carrera que tenga mucho que analizar, me temo, es una carrera, no estamos hablando de uno de los grandes actores de nuestros tiempos, no estamos hablando ni siquiera de una de las grandes estrellas del cine. Por aquí recuerdo haber hecho un análisis del director John Carpenter, o de, si no me equivoco, de Tom Cruise, de Scarlett Johansson, de Harrison Ford. Digamos que en esta ocasión la figura es un poquito más humilde, pero no por ello es menos maravillosa. Y sí, es verdad que es un actor que seguramente nunca iba a haber ganado un Oscar, por desgracia ya no está entre nosotros, ni un Goya o algo por el estilo, trabajó en España en varias ocasiones. Pero es un actor al que yo personalmente le tengo un cariño enorme, me he criado con su cine, que son películas que la mayoría de ellas tampoco serán nunca obras maestras, pero quienes nos criamos entre los 70 a los 80 disfrutamos muchísimo con sus películas y descubrimos una forma de hacer cine por y para entretener. Nada más y nada menos. No es nada sencillo. Estoy hablando de la figura de Bud Spencer y he traído, aunque es muy irónico porque es la primera película en la que Bud Spencer colaboró con Terence Hill, en la que trabajaron juntos en Tú perdonas, yo no, que el título original era Dios perdona, yo no, y en la que además es la primera de 3 películas, es una saga de 3 que hicieron, y bastante curiosa. La segunda parte salía Eli Wallach, que era el protagonista, y ellos eran más secundarios, pero aquí tenéis, aquí sí lo vais a ver, a el bueno de Bud Spencer. Y además es la primera película en la que se cambió el nombre a Bud Spencer, porque Bud Spencer era un actor italiano. Lo curioso es que en esta edición española no aparece en la carátula Bud Spencer. Sí lo hacía en varios pósteres internacionales, sí que aparecía Bud Spencer con su papel de Hutch en esta película. Pero no sé por qué, nunca he entendido por qué en la edición española de Tú perdonas, yo no aparece. Teniendo en cuenta eso, lo importante que es, por un lado, que es la primera película en la que Bud Spencer se llama Bud Spencer y la primera película en la que aparece con Terence Hill. Que creo que fue bueno, en cierta medida, no la cumbre de su carrera, porque si bien los dos son inseparables, en gran medida trabajaron 18 veces juntos,
pese a todos los rumores y demás, se llevaban de puta madre. Y de hecho hay el propio Terence Hill contaba que a la muerte de su amigo, que él se escapaba porque su mujer no le dejaba comer pasta, comer espaguetis, y entonces se escapaba de cuando en cuando a casa de Bud Spencer a poder comer pasta tranquilamente porque su buen amigo lo cuidaba de esa forma. Y aparte de todo ese ajetreo juntos que vivieron, de esas 18 películas, tuvieron carreras separadas. Y siempre he tenido la impresión de que la carrera de Bud Spencer tuvo un poquito más de éxito o de importancia. Por lo menos desde España se percibía así. Sé que evidentemente Terence Hill tuvo mucho éxito, sobre todo posteriormente en televisión, pero sobre todo con la saga Extra Grande y con Zapatones, o cosas como Banana Joe, que fue una de las películas con las que Telecinco se estrenó en nuestro país. Creo que Bud Spencer tuvo un recorrido un poquito mayor, para mi gusto, o dentro de mi conocimiento desde España, donde rodaron varias películas los dos juntos, evidentemente muchos spaghetti western, pero alguna posteriormente que son de nuestras favoritas. Carlo Pedersoli, que era como se llamaba, nacido un 31 de octubre de 1929 en Nápoles, en la región de Nápoles. Además, fan del Nápoles, como no podía ser de otro modo, y que falleció tristemente en Roma hace casi 5 años. En junio, el 27 de junio, se cumplen 5 años de la muerte de Bud Spencer en 2016. Un tipo que iba a estudiar química, su familia se mudó a Sudamérica, estuvo un par de años por allí, regresó a Italia, donde entró a formar parte del club Lazio de natación, donde ni más ni menos que durante 7 años consecutivos ganó el premio, fue campeón de Italia de los 100 metros estilo libre de natación, lo cual no es moco de pavo, porque era nadador y era uno de los mejores de su generación en su país. De hecho, estuvo en las Olimpiadas del 52 en Helsinki, del 56 en Melbourne, llegó a semifinales en Helsinki, si no estoy hablando muy de memoria, pero además de llegar a semifinales participó en el equipo de waterpolo, estuvo en los Juegos del Mediterráneo del 51, era jugador de waterpolo, fue jugador de waterpolo profesional, fue el primer nadador italiano en hacer los 100 metros libres en menos de un minuto, 59,5. Y eso no es precisamente algo que todo el mundo consiga, que sí que era una auténtica estrella del atletismo, de la natación, en este caso, mejor dicho, del deporte, de la natación, y antes incluso de terminar su carrera profesional como nadador, ya en 1950-51 debuta en cine en un papel pequeñito en Quo Vadis, que recuerda a todo el mundo porque era un papel sin acreditar en el que hacía de guardia romano. Quo Vadis se rodó en Italia y aprovecharon y ficharon a este tipo, que era un bigardo de 1,95 m, musculado, toda esa figura que nosotros recordamos posteriormente de ese señor grande con barba y con tripa, pues en los años 50 era un señor de casi 2 metros con unas espaldas enormes porque era nadador. Y eso lo aprovecharon en esa película para que hiciera de guardia romano en Quo Vadis. Posteriormente eso hizo que le picara el gusanillo, pero estuvo trabajando en la construcción a inicios de los 60 en Venezuela incluso, lo cual le llevó a participar en unos juegos colombinos en la zona. Recorrió parte del mundo antes de asentarse y de empezar lo que sería su carrera profesional, que es sobre todo lo que vamos a analizar, la carrera de Bud Spencer, que decidió poco después, cuando todavía era un don nadie o un tipo muy poco conocido, decidió cambiar su nombre y usar
el de quien para él era su ídolo, que era Spencer Tracy, y el de la cerveza americana Budweiser. Bud Spencer ya está todo hecho, y además era muy gracioso un nombre como Bud para un señor de 2 metros y 2 metros de espaldas. Es lo que tiene. Pero hay títulos muy muy curiosos. Como he dicho, le vemos debutar en Quo Vadis y participa en varias producciones, con papeles muy pequeñitos, en Torpedos Humanos, en Un héroe de nuestro tiempo, incluso sin acreditar en cosas como Adiós a las almas. Aparece muy poquito en Aníbal y son papeles muy... pero le pica el gusanillo, y cuando su carrera su trabajo como acaba cansado de deambular casi por el mundo y tal, vuelve a intentarlo como actor, y en el año 67, ya cambiándose el nombre, debuta el dúo de cómico y de acción más importante del spaghetti western, de mayor éxito, de lo más divertido, de lo más sano, de lo más blanco y de lo más maravilloso que hay, que es Bud Spencer y Terence Hill en Tú perdonas y yo no, donde Bud Spencer hace por primera vez de Hutch Bessie. Más allá de eso, luego le lleva a Ojo por Ojo, donde tiene otra vez un papel pequeño, igual que Más allá de la ley, tiene un papel más secundario, de James Cooper, y vuelve a interpretar a Hutch Bessie en Los Cuatro Truhanes, que es la que os comentaba, en la que aparece junto con el amigo Eli Wallach también. Y una película bastante simpática, una trilogía bastante simpática, que se completa con La colina de las botas. Esta creo que la tengo en DVD por ahí perdida, de la mano de Dios, que era bastante curiosa porque tenía... Bueno, todas estaban dirigidas por Giuseppe Colici, a quien le debemos el hecho de haber unido a Bud Spencer y a Terence Hill, el haberlos descubierto, básicamente, y no es poco. Y aquí están con Woody Strode, por ejemplo, y con George Eastman. Y a partir de aquí, pues llega Y Dios está con nosotros. Es otra película más o menos olvidable. A mí me gusta, le tengo muchísimo cariño a El Corsario Negro, que es otra película con ellos dos juntos, en la que tiene un papel más secundario, pero es muy divertida, muy divertida. El protagonista principal es Terence Hill, pero eso nos lleva a 1971, que es a 1970, el año antes del Corsario Negro, en la que, entre el 70 y el 71 llega el éxito. Alguien se da cuenta de que el combo Terence Hill, Bud Spencer funciona muy bien, que son dos tipos que tienen una química muy peculiar. Yo, si no se han dado cuenta, mi forma física es un homenaje eterno a convertirme en el hijo perdido de Bud Spencer. Ese gesto de... antes de calzar alguna, sigue siendo una de las cosas más divertidas y más grandes que ha dado el Spaghetti Western en ese sentido. Enzo Barboni, que fue el responsable del guión y de la película, nos dio en Le llamaban Trinidad el primer, aquí sí, donde ya se dan toda la confluencia de ellos dos como protagonistas, ellos dos como líderes indiscutibles de la historia, ese humor tan salvaje y tan divertido, pero a la vez tan blanco, porque era slapstick puro. Eran unas peleas en las que nadie salía herido del todo realmente, pese a los bofetones, los guantazos y demás, a esas aceleraciones, ese ritmo subido para que fuera a más fotogramas por segundo, para que se movieran más rápido los personajes. Todo eso funciona como un reloj y se convierte en una de las marcas de identidad de ellos dos, que luego posteriormente, aunque estas dos, la secuela le seguían llamando Trinidad, fueron dos éxitos brutales y donde se hizo la marca Bud Spencer, Terence Hill, sí es verdad que a partir de ahí no estuvieron tan ligados al tema al western, al spaghetti western, aunque una de sus últimas, no sé si fuese la última o no, que es
y en Navidad se armó el Belén, sí que volvía a ser un spaghetti western. A partir de ahí llega una de sus apariciones, tenía que haberla traído, más curiosas y más distintivas, que es Cuatro moscas sobre terciopelo gris, la película de Darío Argento, uno de los primeros guialos de Argento, después de la mítica El pájaro de las plumas de cristal, y aquí cuenta con este hombre, y a partir de ahí pues ya la carrera está más lanzada, ya es todo más seguro. Un año después hace En el oeste se puede hacer amigo, uno de los títulos más peculiares del spaghetti western, con Jack Palance. Luego tiene Turín negro, que es para mí es una pequeña rareza, porque es más, no policíaco, más thriller, más me recuerda pues a Milano Calibre 9 y este tipo de producciones. Estaba muy muy bien, de Corlo Lizzani. Es una película que, si podéis ver, Turín negro, os recomiendo un montón. De verdad que merece la pena bastante, y es bastante divertida. Con James Coburn y Telly Savalas, ni más ni menos, hizo Una razón para vivir y Una para morir, que es otro western bastante simpático. Solamente por el reparto ya merecía la pena. Además era de Tonino Valieri, que es un tipo que merecía la pena. Y luego pues ya de nuevo nos trae la que sería el nuevo salto en la carrera de ellos dos juntos, que es Más fuerte, muchachos, donde los dos, con Giuseppe Colici dirigiendo, donde los dos ya pues tienen vía libre para hacer lo que quieren, y ya no tan ligado al género western. A partir de aquí nos llega también Los ángeles comen judías, donde le intentan poner a un tipo para que haga de Terence Hill, pero no es lo mismo, la química no es igual, no vale ni cualquier pícaro para hacer de Terence Hill. Los ojos azules, la mirada rubia, esa carita de no haber roto un plato. No todo el mundo vale para, mientras tu caballo está tirando de sentarte en la camilla esa e ir dormitando por el oeste. No todo el mundo vale para hacer eso, hay que hacerlo muy bien. Y para eso nadie como Terence Hill. Así que también Los ángeles comen judíos es una película, a mí me lo paso bien con ella, pero no es. Y en el 73 sí que empieza una saga que para mí es muy importante dentro de la carrera de Bud Spencer, que es la saga de Zapatones, de Pies Grandes. Y os lo recomiendo un montón, de verdad. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo un montón. Empezó con el Super Poli, luego seguía con Pies Grandes, posteriormente teníamos Puños fuera, Zapatones, evidentemente, que es, curiosamente, yo siempre la he llamado la saga de Zapatones, y Zapatones es la cuarta película o algo así. Más cosas, o sea, más películas. Yo creo que ya no tenía más. No, eran esas cuatro, con el personaje del inspector Rizzo, Pies Planos Rizzo. Os lo recomiendo un montón. Y en el 74 nos llega la que es la película, para mí, por antonomasia de ellos dos, que es Y si no nos enfadamos, que es la que está rodada en Madrid, se ve muchas cosas de Madrid, que es una película divertidísima, y que es una de esas películas, la escena de los globos ya te hacía merecer el haber alquilado la película. Pero estas películas del año 74 yo no había nacido. Con lo cual, cuando yo tenía 4 o 5 años, empezábamos a verlas en el vídeo comunitario, aquellos míticos vídeos comunitarios, y luego, posteriormente, ya nos llegó la posibilidad de alquilarlas, cuando ya tuvimos un vídeo. Y no importaba las veces que la hubieras visto en televisión, que la habías visto seguramente alguna vez, o en el vídeo comunitario, era una película que tú la alquilabas y decías, por el precio de la entrada, del alquiler, sé que me voy a reír muchísimo, sé que me lo voy a pasar pipa, y sé que solamente por la escena de los globos y lo de los boogies nos tienen que comprar unos boogies, y si no nos enfadamos. Solo ya con eso merece la pena. La canción, esto es una anécdota personal que seguramente me dirán que no les importa nada, pero voy a contarle un segundito, porque me hacía muchísima gracia. Cuando yo entré a trabajar en mi cine, tenía un compañero que se llamaba Pedro, Perico le llamábamos, un crack, una bellísima persona, y
Y en aquella época, cuando yo entré con 20, 21 añitos, según salíamos de trabajar, nos íbamos de fiesta. Hoy ya estamos más mayores y nos vamos a casa a descansar y a recuperarnos de nuestras heridas. Pero en aquella época, la costumbre que teníamos normalmente, o salíamos o con nuestros amigos, o incluso cuando salíamos los trabajadores juntos y demás, pues nos duchábamos. En el vestuario teníamos duchas, luego ya las duchas dejamos de usarlas, nos íbamos a casa a ducharnos, porque aquello no se cuidaba tanto, y Pedro, que todo esto viene porque Perico, que se duchaba allí con nosotros, entraba con su toalla y cuando se estaba duchando empezaba a cantar la mítica canción de "Y si no nos enfadamos", aunque a su modo, porque no se sabía la letra, con lo cual era una mezcla muy divertida que siempre nos recordaba esa película. Así que si alguna vez ve esto, Perico, eres un grande, te seguimos queriendo. Dos misioneros, igual, otra película bastante divertidísima, y quizá más rara fue El soldado de fortuna, que era pues una historia más de aventuras en plan medieval, pero quizá por eso mismo, por rareza, es una de las que merece la pena ser rescatada. No tanto Mr. Charleston y sus secuaces, que es más olvidable. Dos superpolicías, sí y mucho. De hecho, me gusta un montón Dos superpolicías. Y creo que es en Dos superpolicías, o en una de estas, donde él empieza a aprender a pilotar y se convierte en piloto de aviones y de helicópteros. De hecho, montó su propia empresa en esa época de transporte aéreo. Y esa empresa, que luego vendió posteriormente para dedicarse, incluso estuvo un tiempo con una empresa también de ropa infantil. Bueno, tuvo muchos negocios aparte, pero esta empresa la vendió, y es que era piloto, y era un muy buen piloto al parecer. Lo dicho, Dos superpolicías, Puños fuera, de nuevo con comisario Riccio Piedone, que es un personaje, ya os digo, maravilloso. Zapatones, porque además era más policíaco, aunque había guantazos por todos lados, no estaba Terence Hill, era más policíaco e investigaba casos muy curiosos y estaba muy, muy divertida. Por supuesto, Pegafuerte, de esta tengo una camiseta que me regalaron, de Pegafuerte creo que es, haciendo de Bulldozer. Y Par Impar, otro de los clásicos del dúo, el sheriff y el pequeño extraterrestre. Aquí esta mezcla de ciencia ficción con un sheriff y tal, a mí es de las que menos me gusta, me parece de las más aburridas. Sí me gusta bastante, estoy con los hipopótamos, no es de mis favoritas, pero sí me gusta bastante. Y Zapatones, que es la última de la saga Zapatones, y llega el Super Sheriff, que es la continuación del sheriff y el pequeño extraterrestre, y me pasa lo mismo con el Super Sheriff. Dos granujas en el oeste, quizá de las más olvidadas. Esta está editada también, esta está editada en Blu-ray en España, y de nuevo le intentan poner un colega que haga de Terence Hill y no es lo mismo, no tiene ni punto de comparación. Pero, por si alguien se había olvidado, pues ese mismo año, en el 81, quien tiene un amigo tiene un tesoro, otra de las más grandes, y además Banana Joe llega al año siguiente, que es otra que la canción también era muy conocida. Y una que a mí me gusta un montón porque es bastante distinta, es bastante seria, que es Bombardero, donde hace Bud Graciano. Y de verdad que es una película que mola bastante porque no es lo que te esperas. No es para nada, es una película de boxeo, quizá no, yo creo que nace evidentemente del éxito de Rocky. Él hace de entrenador, tiene una historia muy curiosa, muy, muy dramática, con ese final. De verdad, merece muchísimo la pena que le echéis un vistazo porque no es lo habitual. Como El perro y el gato, dos super esbirros, esta es muy divertida, lo del camión, el robo del camión es muy grande. Dos Super 2 también, otro de los clásicos del grupo, y Dos superpolicías en Miami, que es posiblemente mi favorita, aunque hace un siglo que no la veo. Y era mi favorita porque tenía la trama aquella de investigación de un asesinato y tal, que yo lo dejo, pero recuerden que tiene al final un descubrimiento en el último segundo y tal. Tenía una trama de misterio muy curiosa. Había un señor indio muy fuerte que doblaba barras de acero hasta que va después se doblaba una, se la daba y le decía, toma, enderézala tú. Y era muy, muy divertido. Muy, 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 muy divertido. Una de mis favoritas, Dos superpolicías en Miami.
que en esa también salía pilotando helicópteros, si no recuerdo mal, porque eran policías que, bueno, se le salían mal las cosas al principio. Y estaba muy, 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 muy bien. A mí me gusta muchísimo Dos Policías en Miami. Aladino, haciendo el genio, no, esa la vamos a olvidar, de verdad, no merece la pena. Y os lo aseguro. Y luego hizo Big Man, la serie de televisión, en el 88, haciendo de Jack Clementi, que a mí siempre me ha parecido una extensión esta de la que hizo posteriormente, que tuvo algo más de éxito, que es el Maxi Policía, la de Extra Large. Creo que esa tuvo bastante más éxito y el personaje también se llama Jack, aunque cambió el apellido. Y luego Un zapato en el paraíso, no la recuerdo. Y la última que hicieron juntos, la última película, que es Y en Nochebuena se armó el Belén. Para mí, en Nochebuena se armó el Belén, pues llegaba tarde. Y lo que sí es verdad es que es una película que no tenía que haberla dejado pasar o haberla despreciado, porque era mejor de lo que yo debería. O sea, vamos a ver, llega tarde, sí, pero nosotros en aquella época no la apreciábamos porque era como, ya somos muy mayores para ver Bud Spencer y Terence Hill, y lo que éramos era demasiado tolis porque éramos adolescentes y estábamos flipados. Y en realidad lo que teníamos que haber hecho es darle el cariño que se merecía, porque vista a día de hoy no es tan buena como muchas de las anteriores, pero sigue teniendo un tono cómico y varios momentos que son imprescindibles. Y además ya saben que Bud Spencer tenía dos tipos de golpes, los dos igual de mortales, que son el martillazo, lo que viene siendo aquí en la coronilla, que eso arregla las vértebras que da gusto, y el sopapo a mano abierta en cepa de nuca, lo que viene siendo aquí en la cepita, que eso también te espabila el día, que da gusto. Tuvo la serie Noi siamo Angeli, con el coprotagonista, uno de los protagonistas de Corrupción en Miami, ni más ni menos, que es una serie, bueno, curiosa. Luego tuvieron hasta un videojuego y todo, con Philip Michael Thomas, que ya os digo, que es una serie simpática, muy breve, muy, muy, muy breve. Y era curioso ver cómo uno de los protas de Corrupción en Miami se pasaba a Italia para seguir comiendo, evidentemente. Si no me equivoco, aquí le tenemos en el cine español, con guión de Agustín Díaz Llanes, que es Al límite de Eduardo Campoy, donde hacía de policía, una película con Lidia Vox, bastante fallida, pero yo en este caso soy fan de Lidia Vox y no me importaba verla, pero sí la película, sobre todo con un guión de quien tenía guión, sabía a poco, por decirlo de la forma más... Bueno, por decirlo de la forma más... no era precisamente para tirar cohetes. Y luego hizo en el 2000 Hijos del Viento, que también es una película española o coproducción española con José Sancho y demás, y con Blanca Marsillá, que estaba por ahí. No estaba mal como cine de aventuras y demás, pero bueno, muchas nos llegaron. Por ejemplo, tiene una en Alemania que soy incapaz de pronunciarlo y que no llegó a nuestro país. Yo no la he visto, de hecho, igual que tampoco he visto Cantando Dietro y Paraventi, o Padre Esperanza, o Pane y Olio. Son varias que no he podido ver porque no llegaron a España, igual que no vi su última serie, que es I deliti del Cuoco, que no pude verla porque nunca llegó a España, y era una comedia, al parecer, y yo la desconozco. Estuvo 10 de los 12 episodios que tuvo, pues es una pena que ese sea el final de su carrera, pero luego tuvo un corto con Bud Spencer, con Terence Hill, un cortometraje que se hizo en 2011, que fue casi la despedida de ellos dos, y ya se había retirado y había dejado de trabajar. Es curioso porque durante sus últimos años lo que sí acabó era metiéndose en política. Después de todo lo que había trabajado y todas las cosas distintas que había hecho, acabó trabajando en política, encima para el partido de Berlusconi. Y
no funcionó, fue un fracaso. Berlusconi fue echado del poder en aquella época y él no consiguió el escaño. Una de estas cosas curiosas en las que dices, ¿por qué este buen hombre se ha metido a hacer algo con política? Que no le pega nada a Bud Spencer hacer política, es como antinatura casi. Él le pega a impartir justicia a base de mano abierta o de puño cerrado. Y quizás es lo que él también decía, que le faltaban pocas cosas por hacer: bailarina, jockey y político. Y bailarina de ballet y jockey no iba a poder ser nunca, pero ¿por qué no político? Bueno, pues no salió del todo bien y casi mejor, teniendo en cuenta las compañías y lo que acabó saliendo de allí al final. Esta es la carrera, no tuvo una carrera especialmente larga y estaba casi todo centrado en el mismo. Tiene peculiaridades, como hemos dicho, de Al Límite o Bombardero. A mí Bombardero, de verdad, si pueden verla, la recomiendo un montón. La vi hace no mucho, Bombardero. Tenía el DVD por ahí, la vi a lo mejor hace el año pasado, o puede que en la pandemia la haya visto. Y Bombardero funciona muy, muy, muy bien. Pero sobre todo funciona muy bien ese humor, ese tono, esa forma, esa mirada de incredulidad, esa gente que se chocaba contra él, esa gente que le pegaba y él se daba la vuelta mirando con alma cántaro, ¿qué estás haciendo? Esas ganas de, por supuesto, de entretener, de hacer algo especial, y por eso creo que fuimos injustos. Mi generación fue injusta y en Navidad se armó el Belén, porque no llegamos a entender el espíritu con el que nos habíamos criado, por cierto. Y era como, no, esto no es propio de nosotros. Y era como, no, disfrútalo, tío, que puede ser la última. Y fue la última, de hecho. Yo creo que es un actor, una figura icónica del cine italiano y con un éxito brutal sus películas fuera de Italia, especialmente. Siempre nombran Alemania y Hungría, pero en España tuvieron un éxito arrollador. Todas las películas que hizo con Terence Hill y él en solitario, varias, tuvieron muchísimo éxito. Bombardero fue un éxito. Banana Joy, cuando llegó a través de la televisión también. Os quiero decir que estamos hablando de un tipo que era enormemente querido y enormemente reconocido como actor de comedia, como actor de acción, y que tiene cosas. Turín Negro, vean Turín Negro, que mola un montón. Tiene cosas muy, muy curiosas. Con Argento. Cosas muy, muy interesantes. Y luego, que no se me olvide, nunca, escribió 3 guiones. Banana Joy, la historia es suya, como Carlo Pedersoli. Luego, Big Man, él es el guionista de varios de los guiones de la serie. Y en el Maxi Policía, igual. Fue guionista de varios de los capítulos de la serie. Fue productor del Maxi Policía y además compositor, porque participaba en la banda sonora y fue no solamente cantante en varias, por ejemplo, Pegafuerte y tal, tenía canciones en Dos Misioneros y Si no nos enfadamos, que son compuestas por él, pero mira, compuesto, por ejemplo, de Ángel y Judías, en Dos Superpolicías y en Más Fuerte Muchachos, también production manager cuando empezaba a trabajar en Barrabás, cuando volvió de Sudamérica. Tiene cosas muy, muy curiosas, ya os digo, lo de trabajar haciendo bandas sonoras, componiendo canciones dentro de las distintas películas en las que trabajó, pues le da un aire todavía más grande a su carrera y a su figura, que para mí sigue siendo una de las más míticas de mi infancia y una de las que más me gusta volver a revisitar, porque sé que voy a disfrutar muchísimo. Y al final creo que en gran medida eso es el cine, y en este caso estoy seguro que eso es lo que pretendían. No pretendían ganar el Oscar, no pretendían conmover al universo, no pretendían contar una historia más grande de la vida, pretendían hacer reír y hacer reír bien. Y lo conseguían, Dios sabe que lo conseguían. Así que para Bud Spencer este homenaje. Miguel Ángel, muchísimas gracias por pedirnos este vídeo. De verdad, de todo corazón, yo me lo he pasado pipa haciéndolo
y me lo he pasado pipa revisando esta tarde, haciendo el repaso de la carrera y apuntándome todo lo que quería apuntarme para hablar, o casi todo, y recordando momentos de la infancia. Incluso, de hecho, tengo preparado ahora para volver a ver Tú perdonas, yo no, en cuando terminemos. Muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias por recuperar la figura de Bud Spencer, el único al que me puedo parecer, y que, de verdad, un actor al que yo personalmente le tengo un cariño enorme por eso, por darme esas películas en mi infancia que me hicieron tan feliz, y de eso se trata. El resto le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran, tienen la revista en el kiosco, tienen ya en breve nuevo número, estamos trabajando en nuevo número, creo que les va a encantar, creo que es una maravilla y creo que lo van a disfrutar. Tenemos varias sorpresas en el nuevo número, así que estén atentos porque sale en nada y ya estamos preparando el siguiente. Así que le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran por aquí abajo, muy atentos a la revista en los kioscos, la revista Acción Cine, muy atentos, y nos vemos en la próxima. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.